Síganme a casa. Mi mamá está a punto de dar a luz a mi hermanito, lloró la niña alienígena. El ciclo de luz del atardecer en el Orbinalo irradiaba una luminosidad constante que bañaba el vestíbulo con una luz pálida y uniforme. Los paneles blancos del techo proyectaban un brillo sereno sobre los limpios suelos de aleación, y el aire olía ligeramente a niebla filtrada y al toque amargo del café de semillas de Furlin de los puestos de venta ubicados entre las puertas de embarque. La gente se movía con un ritmo entrenado. Las cabezas se inclinaban hacia los horarios proyectados en sus muñecas. Los hombros se mantenían erguidos para evitar colisiones. Las conversaciones eran bajas, lo que mantenía el ambiente ordenado. Héctor se movía sin la urgencia de ellos. Estaba de pie cerca de una columna estructural, examinando una proyección de mapa de tensiones en su pulsera. Delgados arcos de color mostraban la distribución de la presión a lo largo de las juntas de soporte bajo ese suelo. Estudiaba cada lectura con atención. Había pasado los últimos 12 años como inspector de seguridad estructural en el halo y los últimos 6 meses asignado a las cubiertas superiores después de que 2 accidentes menores sacudieran la confianza pública. Su trabajo allí era sencillo, pero tenso. Evaluó el vestíbulo en busca de puntos débiles ocultos, se aseguró de que la distribución del peso no sobrecargara el rin e informó de cualquier pequeño fallo antes de que se convirtiera en un peligro. No era militar, pero los años de simulacros de emergencia y entrenamiento de respuesta rápida habían dejado su huella. Se movía con una disciplina silenciosa, una mandíbula definida, mirada firme y un cuerpo que había aprendido a moverse con calma incluso durante las alarmas. Revisó una línea más de números. Todo parecía estable, pero sus instintos lo mantenían alerta. Haber crecido en una colonia que colapsó por un fallo estructural le había grabado a fuego ciertos sonidos, crujidos, cambios, vibraciones. Los escuchaba incluso cuando no estaba de servicio. Respiró hondo, liberó la tensión de sus hombros y bajó la proyección. Alguien chocó contra su costado. Se giró rápidamente. Una niña, de apenas 7 años, retrocedió tambaleándose. Su piel verde mar tenía un ligero tono grisáceo, del tipo que proviene del agotamiento, no de la enfermedad. Su largo cabello rubio estaba enredado y pegado a su frente por el sudor. Su vestido era un fino retazo color melocotón, rasgado por un lado, con los tirantes resbalando por su hombro. Tenía las rodillas raspadas y los pies descalzos, en carne viva por correr sobre el frío suelo de aleación. Le agarró la manga con ambas manos, apretando con fuerza. Su pecho se agitaba con respiraciones cortas y entrecortadas. El miedo le quebró la voz al intentar hablar. Por favor, sígueme a casa. Mi madre está dando a luz a mi hermano. Está sola. Nadie nos ayuda. Solo nos miran y se van. Por favor, ven. Pareces capaz de ayudar. Héctor sintió un nudo en el estómago. La emoción era simple, preocupación. Su cuerpo reaccionó al instante. El pulso se le aceleró y se agachó a su altura para poder mirarla a los ojos. Los dedos de ella temblaban alrededor de su manga. Mantuvo la calma. ¿Cómo te llamas? Mary. Tragó saliva con dificultad. Mi madre es Naren. Me dijo que me quedara con ella, pero tenía miedo y salí corriendo a buscar a alguien. Al oír eso, sintió un peso enorme en el pecho. Corrió sola por todo el pasillo mientras su madre trabajaba en algún rincón olvidado del recinto. La idea lo irritó, no hacia ella, sino hacia cada adulto que se había apartado en lugar de intervenir. ¿Dónde está?, preguntó. Abajo. No muy lejos. Sus ojos se dirigieron a la multitud que los rodeaba, como si esperara que alguien la apartara de nuevo. ¿Vienes ahora? Sí, dijo sin dudar. Llévame con ella. Su alivio fue inmediato y evidente. Sus hombros se relajaron, su respiración se calmó por un instante y sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas. Esta vez no de miedo, sino de liberación. Se dio la vuelta y echó a correr. Héctor la siguió, zigzagueando entre la gente con zancadas largas y controladas. La niña se escabullía entre las piernas,
colándose por los huecos que él tenía que abrir con pasos cortos y casi disculpándose. Pero nunca la perdió de vista. Su cabello ondeaba tras ella mientras avanzaba por una puerta de servicio sin aminorar el paso. Él entró en la escalera tras ella. La temperatura descendió bruscamente al dejar al descubierto las rejas de acero del pasillo pulido. La escalera olía a metal frío y refrigerante rancio. Las luces zumbaban en lo alto. Los pies de Mary golpeaban las rejillas. Se movía con rapidez a pesar de su tamaño, impulsada por el pánico, no por la resistencia. «Sigue», dijo Héctor con voz firme pero constante. «Te sigo». Ella miró por encima del hombro una vez para comprobarlo y él vio algo frágil en su rostro. La esperanza se balanceaba entre el miedo. Descendieron 2 niveles. Notó que las paredes presentaban finas grietas cerca de las juntas más pronunciadas. Nada peligroso aún, pero años de mal mantenimiento habían dejado su huella. Tomó nota mentalmente sin aminorar el paso. Al pie de las escaleras, ella lo condujo a través de un estrecho puente de mantenimiento. La pasarela nivelada vibraba bajo su peso. A través de las rendijas, vio maquinaria funcionando con lentos movimientos de pistón que impulsaban el aire caliente hacia arriba. Sus pequeños pies producían un ligero tintineo metálico, mientras que sus pesadas botas hacían vibrar la estructura con mayor profundidad. ¿Siempre es así aquí abajo?, preguntó. Cuando cambia el tiempo abajo, dijo ella sin mirar atrás. Los soportes tiemblan. A mamá no le gusta. A él tampoco, pero se guardó ese pensamiento. Llegaron a un pasillo sombrío. Las luces parpadeaban sobre sus cabezas, algunas sin llegar a iluminarse del todo. El aire se volvió más cálido, denso por la humedad de las viejas tuberías. Mary apretó las manos contra un panel de metal doblado, atascado con una herramienta oxidada, le permitió pasar por la abertura. Héctor la siguió, agachando la cabeza. Dentro apenas cabían 3 personas. Las mantas aislantes del suelo estaban muy gastadas. Un recipiente agrietado de agua Orbin yacía junto a una pequeña pila de ropa de bebé que alguien había intentado doblar con esmero. El ambiente desprendía un tenue olor a metal, calor y sudor. Narine yacía de lado, cerca de la pared del fondo. En cuanto la vio, Héctor comprendió por qué Mary había entrado en pánico. Su piel, del mismo verde azulado que la de sus hijas, estaba más enrojecida a la altura de las clavículas. Su cabello cobrizo se le pegaba al rostro en mechones húmedos. Su bata de trabajo, azul verdosa, sin mangas y atada a un hombro, se le había subido hasta los muslos por el esfuerzo de las contracciones. Intentó bajársela al verlo, pero el dolor la detuvo a medio camino. Lo miró con una mezcla de vergüenza, miedo y terquedad. «No necesitamos problemas», dijo con voz tensa. «Solo llévate a Mary. Arriba. Ella esperará». Otra contracción la golpeó. Su espalda se arqueó. Se aferró a la manta que tenía debajo, respirando con dificultad. Héctor se movió rápido, se dejó caer a su lado y le puso su chaqueta bajo la cabeza. «Estás demasiado avanzada en el parto para moverte», dijo. «Nos quedamos aquí». Ella entrecerró los ojos. «No nos conoces. Pediste ayuda», dijo simplemente. «Te estoy ayudando». La respiración de ella tembló. Sus dedos se aferraron a la tela a la altura de su cadera. Mary se agachó junto a su madre. «Lo traje». Él no se alejó. Por un instante, Narín dejó que su mano descansara sobre la mejilla de su hija. Le temblaban los dedos. Héctor evaluó el espacio rápidamente. No había corriente de aire, una leve vibración en el suelo. El sonido de maquinaria trabajando a toda máquina en algún lugar debajo. Le tensó la nuca. Le tomó el pulso a Naren, contando en silencio. Estaba asustada, pero estable. El bebé llegaría pronto. «Mary», dijo en voz baja. «Necesito agua caliente y un paño limpio. ¿Dónde puedes conseguirlos?» «Hay un tendedero cerca del final del pasillo». «Bien. Ve. Dile a quien te detenga que el inspector de seguridad lo autorizó».
Ella asintió y corrió. Tan pronto como salió, el pasillo exterior tembló con un leve gemido mecánico. Héctor lo reconoció al instante. Un estabilizador bajo tensión. Probablemente por la turbulencia en un gigante gaseoso debajo. No era peligro inmediato, pero significaba que esta área estaría sometida a presión durante los minutos siguientes. Naren oyó el arroyo y se puso tenso. Su respiración se hizo superficial. ¿Pasa algo?, preguntó. El miedo le tensó la voz. Tranquila, dijo él. Concéntrate en respirar despacio por la nariz. Estoy aquí. Mantuvo una mano sobre su hombro para que no se cayera. Tenía los músculos rígidos por el dolor y la tensión. No quería que corriera sola, dijo de repente, con la voz entrecortada. No debería haber tenido que hacerlo. Ya no lo hará, dijo Héctor. Un crujido seco resonó en el pasillo. Pequeñas escamas de material compuesto cayeron del techo a través del panel abierto. El pulso de Héctor se aceleró. Mary regresó con un cuenco de agua, chapoteando peligrosamente. Le temblaba la mano mientras apartaba el panel. No se está muriendo, ¿verdad?, susurró Mary con voz débil y quebrada. Héctor le puso la mano en la cabeza, acercándola con suavidad. No se está muriendo, dijo. Está haciendo algo muy difícil y la estamos ayudando. Mary apoyó la frente brevemente en su brazo, buscando estabilidad, y se puso al lado de su madre. Otra contracción la golpeó. Naren contuvo el aliento y su mano se extendió de golpe, agarrando la manga de Héctor. Sus uñas se clavaron en su brazo a través de la tela. Él no se inmutó. La emoción lo invadió de repente. Instinto protector. Eso agudizó su concentración. Se acercó más, sosteniéndole la espalda, comprobando la posición de sus caderas, escuchando el ritmo de su respiración. Escúchame, dijo. Tenemos que movernos. Tú. El techo no es seguro. No puedo, jadeó ella. No así. No puedes, dijo él, con voz baja pero firme. Agárrate a mí. Te llevaré. Sus ojos se abrieron de par en par, el miedo mezclado con la confianza. No quería mostrarlo, pero otro crujido del pasillo la obligó a tomar una decisión. Asintió una vez. Él deslizó un brazo bajo sus piernas y el otro tras su espalda. Ella lo agarró del cuello, aferrándose a su camisa. Al levantarla, la tela se movió, dejando al descubierto más muslo, pero no intentó acomodarla. El dolor había eclipsado la modestia. Héctor la sostuvo con facilidad. Su cuerpo se acurrucó contra él, sintiendo su aliento caliente contra su clavícula. Mary, quédate justo detrás de mí, dijo él. Estoy aquí, respondió ella, con voz débil pero decidida. Se adentraron en el pasillo. El polvo caía lentamente de un panel hundido. Héctor se interpuso entre los escombros y ellos dos mientras se dirigía a un hueco de mantenimiento iluminado por una sola tira de luz de emergencia. Se arrodilló y bajó a Naren sobre él. Un rollo de conducto aislado le sostenía la espalda hasta que se estabilizó. Mary se arrodilló a su otro lado, agarrando la mano de su madre. El rostro de Naren se contrajo cuando la siguiente contracción la atravesó. Puja, dijo Héctor en voz baja. Ya casi llegas. Estoy aquí mismo. Los minutos parecieron horas. El aire cálido los oprimía. La maquinaria crecía abajo. El sudor perlaba la sien de Héctor mientras trabajaba, pero no perdió la concentración. Un llanto agudo y penetrante resonó en el hueco. Mary jadeó, llevándose las manos a la boca. El cuerpo de Naren se desplomó de alivio cuando Héctor alzó al pequeño recién nacido, envolviéndolo rápidamente en su propia camiseta antes de colocarlo con delicadeza en sus brazos. La manta se le resbaló de nuevo. Héctor la ajustó en silencio, con la mirada fija, sin mostrar incomodidad. Cuando ella lo miró, algo crudo cruzó su expresión. Gratitud mezclada con incredulidad. El equipo de estabilización llegó minutos después, con las luces intermitentes iluminando el pasillo. Héctor salió primero del hueco,
levantando su placa de identificación. Reubicación de emergencia de nivel 3. Dijo, la madre y los niños están bajo mi cuidado temporal. Había peso en su forma de decirlo. Decisión, compromiso, una línea trazada. Detrás de él, Naren sostenía a su recién nacido con fuerza, y Mary se cernía protectoramente cerca de la cadera de su madre, observándola. Héctor confiaba en ella como no lo había hecho con nadie más ese día. Héctor no entendía del todo por qué esta familia le resultaba diferente. ¿Por qué? En el momento en que Mary le agarró la manga, algo dentro de él se bloqueó. Pero sabía una cosa con claridad mientras los protegía del ruido del equipo. No se detendría en este rescate. Se quedaría. El equipo de estabilización se movía a su alrededor con la eficiencia habitual, inspeccionando las juntas del techo, revisando los registros de vibración, marcando las secciones débiles para repararlas durante la noche, pero Héctor apenas percibía el ruido. Su atención se centraba en Irene mientras ella acomodaba a la recién nacida contra su pecho, ajustando la tela de su fular para que le cubriera el hombro de nuevo. Su respiración aún era irregular, pero el pánico que la había invadido antes se había transformado en agotamiento. Mary permanecía pegada a su lado, con una mano apoyada protectoramente sobre la pequeña pierna de la bebé, envuelta en la camiseta de Héctor. La niña miraba a la pequeña dormida con una seriedad impropia de su edad. Héctor se acercó, bajando la voz. Tenemos que llevarte a un lugar seguro antes de que aíslen esta sección. Naren parpadeó lentamente, aún recuperando el aliento. ¿Nos dejarán pasar? Sí, dijo Héctor. Estás bajo reubicación de emergencia. Eso nos da vía libre por ahora. Ella asintió levemente, aunque la incertidumbre tensó los músculos de su mandíbula. Su mundo se había medido en pequeñas amenazas durante demasiado tiempo, y la idea de confiar en la autoridad no le resultaba fácil. Él levantó la fina manta aislante y la colocó suavemente alrededor de su cintura. El movimiento fue deliberado, firme, respetuoso. Ella observó sus manos con atención, como si esperara algo más brusco. Pero al no suceder nada brusco, sus hombros se relajaron. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó él. No sola, admitió en voz baja. Él le ofreció el brazo. Ella lo tomó sin rechistar, aferrándose a su manga mientras se levantaba. Le temblaron las rodillas. Él la sujetó con más fuerza de inmediato, permitiéndole apoyarse en su costado hasta que recuperó el equilibrio. Mary se pegó a la cadera de Naren, lista para amortiguar cualquier balanceo a pesar de ser demasiado pequeña para hacerlo. Héctor se agachó ligeramente para mirarla a los ojos. Quédate a la derecha entre nosotros. No te quedes atrás. No lo haré, dijo ella, asintiendo rápidamente. Su cabello se balanceó hacia adelante, ocultando la mitad de su rostro por un instante. Lo echó hacia atrás con un suspiro tembloroso. Salieron juntos del nicho. Las luces del pasillo parpadearon de nuevo, pero la estructura se sentía más estable ahora que el sistema había redistribuido la carga a las cubiertas superiores. Aún así, Héctor se mantuvo ligeramente por delante de ellos, con el cuerpo inclinado para protegerlos de los escombros que aún caían del techo. Mientras caminaban, repasaba mentalmente los procedimientos. Una reubicación de emergencia requería un destino, algún refugio oficial o unidad de préstamo que pudiera solicitar. Las cubiertas inferiores tenían cápsulas para dormir compartidas, pero él las había visto. Sucias, atestadas, inseguras. La idea de dejar a Naren y a los niños en uno de esos lugares le oprimía el pecho. Redujo un poco el paso, dejando que Naren caminara a su lado en lugar de detrás. El chal se le pegaba al cuerpo, aún húmedo por el sudor. Juntó los bordes con una mano, sosteniendo al recién nacido contra su pecho. ¿A dónde vamos?, preguntó ella en voz baja. Hay una unidad temporal 3 pisos más arriba, dijo él. Los equipos de inspección la usan durante los turnos largos. Es limpia, silenciosa y tiene buena ventilación. Descansarán allí esta noche. Ella dudó.
¿Pueden trasladarnos allí? Sí. Ahora forman parte del informe del incidente. Un trabajador pasó junto a ellos, echando un vistazo rápido a Naren y al bebé antes de volver a su tableta. Su mirada no era hostil, solo de desconcierto, como si no entendiera cómo un inspector humano había terminado escoltando a una mujer seri y a sus hijos fuera de una zona de casi derrumbe. Héctor adoptó una postura protectora y un trabajador apartó la mirada. Llegaron a la escalera. El aire fresco subía por las rejillas de ventilación inferiores. Héctor miró hacia abajo, al largo descenso que habían subido antes. No pueden subir estas escaleras, dijo. Sus piernas aún no lo soportarán. Entonces, ¿cómo subimos? La voz de Naren denotaba una mezcla de preocupación y cansancio. Hay un ascensor de mantenimiento detrás del siguiente mamparo, dijo Merie, animándose. ¿La que usan los drones de limpieza? Sí. Parecía impresionada. Nunca la usamos. Hoy sí, dijo Héctor. Caminaron hasta el mamparo y Héctor introdujo su código de acceso. La puerta se abrió con un fuerte siseo. Dentro había un pequeño ascensor. Paredes de metal desnudo, un pasamanos sencillo y una columna de control con interruptores manuales. Olía ligeramente a aceite y aire reciclado. Naren se detuvo en el umbral, observando el estrecho interior. Su cuerpo temblaba levemente, una mezcla de debilidad posparto y el recuerdo de la cubierta temblando bajo ella. Héctor le tocó el codo suavemente. Es estable, dijo. No dejaré que pase nada mientras estés ahí dentro. Por un momento, ella sostuvo su mirada. Algo tácito se transmitió entre ellos. Una confianza agotada que la sorprendió casi tanto como a él. Ella entró. Él entró justo después, manteniéndose lo suficientemente cerca para sostenerla si volvía a flaquear. Mary se deslizó a su lado, agarrándose a la barandilla con ambas manos, pero erguida, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. Héctor pulsó el interruptor. El ascensor ascendió con un zumbido mecánico bajo, constante y suave. El movimiento alivió un poco la tensión del rostro de Naren, pero mantuvo la mano en la manga de Héctor, aferrándose a ella. Él no se apartó. A mitad de camino, Mary habló en voz baja. ¿Vamos a quedarnos aquí esta noche? Sí, dijo Héctor. Juntos. Naren le lanzó a su hija una rápida mirada, entre avergonzada y curiosa por lo que Héctor diría. Él respondió sin dudar, es más seguro que nos quedemos juntos hasta que el sector se estabilice. Mary asintió una vez. Sus pequeños dedos se aferraron con más fuerza a la barandilla. Parecía aliviada, aunque intentó ocultarlo tras una expresión seria. El ascensor llegó al piso 28. Las puertas se abrieron a un pasillo silencioso iluminado por paneles blancos impolutos. El aire olía más fresco allí, estéril pero agradable. Héctor los condujo hasta una puerta estrecha marcada con una sencilla franja azul, utilizada para las salas de descanso de la tripulación. Desbloqueó la puerta con su pulsera y se hizo a un lado para que entraran primero. La habitación era pequeña pero ordenada. Un sofá-cama estaba contra una pared. Una pequeña cocina ocupaba una esquina. Sobre una mesita había paquetes sellados de pan de ración y 2 bidones de agua mineral. Una ventana estrecha daba a las nubes violetas que se arremolinaban abajo. No era decorativa, sino funcional, pues proporcionaba luz y una sensación de amplitud. Los ojos de Naren recorrieron lentamente la habitación, captando cada detalle, buscando amenazas, salidas, cualquier cosa que importara a alguien que había vivido demasiado tiempo en condiciones inestables. La tensión en sus hombros se alivió un poco al no ver nada peligroso. Héctor la observó en silencio. Sintió un torbellino de emociones. Una empatía aguda e inmediata. Quería que se sintiera segura allí, aunque fuera temporalmente. «Puedes sentarte», dijo con dulzura. Ella se dejó caer en el sofá con un suspiro cansado, aún con el bebé en brazos. Mary se subió a su lado, con las rodillas pegadas al pecho. Héctor se acercó a la pequeña cocina y abrió uno de los paquetes de ración.
Dentro había rebanadas de pan proteico denso, del tipo que se usa durante los turnos largos. Lo calentó rápidamente, y la superficie se volvió ligeramente crujiente. El olor era simple pero reconfortante. Colocó el plato sobre la mesa frente a ellos. Coman algo. Necesitarán fuerzas. Mary fue la primera en tomar un trozo, con los ojos muy abiertos. Naren la siguió lentamente, llevándose el pan a la boca con una mano mientras sostenía al bebé con la otra. Masticó con deliberada lentitud, y su respiración se fue calmando a medida que las calorías hacían efecto. Héctor estaba sentado en el borde de la mesa, con los brazos apoyados en los muslos, observando sus reacciones, dijo en voz baja. ¿Qué pasó con su vivienda?, preguntó. No debían estar en esa cubierta inferior. Lleva meses catalogada como inestable. Los dedos de Naren se detuvieron sobre el pan. Bajó la mirada a su regazo. Nos mudaron de nuestro último lugar después de que se cerró el contrato de trabajo. Este era el único espacio que quedaba donde nadie se quejaba. Mantuvo la voz firme, pero la amargura se filtró entre sus palabras. A la gente no le gusta compartir paredes con nosotros, sobre todo con un niño, dijo Mary, acercándose más a su madre. Siempre nos dicen que vayamos a otro sitio, añadió, pero nunca hay otro sitio. A Héctor se le volvió a oprimir el pecho. Se frotó la mandíbula con una mano, ocultando la frustración en su rostro. No volverás allí, dijo en voz baja. Naren alzó la vista. ¿Y a dónde iremos después? Ya se me ocurrirá algo. Su tono era firme, una decisión que ya se estaba gestando en su interior. No era una promesa impulsiva, sino una responsabilidad que había asumido en el momento en que Mary le agarró la manga. Naren tragó saliva, mirándolo con una mezcla de incredulidad y una esperanza reacia. Ni siquiera nos conoces, dijo ella. Él sostuvo su mirada. Sé lo suficiente. Un silencio se instaló por un instante. Suave, denso, real. Entonces el bebé se movió contra su pecho. Un pequeño sonido, apenas más fuerte que una respiración. Naren lo acomodó con delicadeza, deslizando el fular para que la tela le cubriera más el hombro. Héctor se acercó, comprobando la respiración de la recién nacida con una mirada experta. Lo estás haciendo bien, dijo. Sus labios se entreabrieron ante el silencioso halago, y por primera vez desde que la conoció, un atisbo de ternura apareció en sus ojos. Mary los observó a ambos con silenciosa intensidad, y luego, sin previo aviso, apoyó la cabeza en el brazo de Héctor. El gesto fue pequeño, pero lleno de confianza. Él posó una mano suavemente sobre su cabello, tranquilizándola. Esa era toda la confirmación que necesitaba. Se quedarían con él esa noche, y no iba a permitir que volvieran a perderse entre las grietas de la protección. La habitación quedó en silencio después de que la bebé se calmara. Un zumbido bajo del sistema de ventilación llenaba el silencio, constante y limpio en comparación con el bullicio de las cubiertas inferiores. Héctor observó a Naren acomodarse en el sofá, levantando una pierna con cuidado, intentando no forzar los músculos que la habían sostenido durante un parto peligroso apenas una hora antes. Se movió un poco. Él lo notó de inmediato. No deberías girar así todavía, dijo, levantándose de la mesa. Tus músculos abdominales aún están en shock, exhaló Naren lentamente. Estaré bien. No tienes que estar bien ahora mismo. Su tono se mantuvo tranquilo, firme, simplemente reconfortante. Ella apartó la mirada, como si la idea de consuelo la incomodara. Mary estaba sentada entre ellos, masticando el último trozo de pan, con las piernas cruzadas en el sofá. Observó a su madre con atención, luego miró a Héctor con una expresión que mezclaba cautela y dependencia. Se había acercado a él en los últimos minutos, poco a poco, como si no estuviera segura de si se lo permitían, pero tampoco podía mantener la distancia. Héctor sacó una manta fina doblada del armario y se la dio a Naren. La tela estaba limpia, gris claro y aún tibia del cajón.
La tocó con vacilación al principio, luego se la echó sobre los hombros para regular su temperatura. Un escalofrío la recorrió antes de que pudiera ocultarlo. ¿Tienes frío?, preguntó él. Solo estoy cansada, dijo ella. Pero la forma en que apretó la manta con más fuerza reveló toda la verdad. Se dirigió a la pequeña cocina y encendió el fuego lento. En el armario había un recipiente hermético con caldo nutritivo, sencillo, pero lo suficientemente suave para alguien que se recuperaba del parto. Lo mezcló con un poco de agua tibia, lo removió hasta que dejó de grumos y lo vertió en una taza metálica. Mary olfateó el aire. ¿Qué es ese caldo?, preguntó. Es suave para el estómago. Naren le dio las gracias en voz baja, casi avergonzada, cuando se lo ofreció. Tomó un sorbo, luego otro, y el color volvió lentamente a su rostro. Acercó un taburete y se sentó junto al sofá. No demasiado cerca, lo suficiente para poder alcanzarla si necesitaba apoyo. Una pregunta rondaba su mente. Algo que aún no había formulado. Algo crucial. ¿Cuánto tiempo llevabas viviendo allí abajo?, preguntó. Los dedos de Naren se aferraron a la taza. ¿3 semanas? ¿Solo 3? Eso significaba que los habían desplazado mucho más recientemente de lo que esperaba. ¿Dónde estabas antes? Sector 19. Su expresión cambió. Parte frustración, parte resignación agotada. Limpié los kioscos de tránsito allí. Turnos de noche. Cuando terminó el contrato, nos dijeron que desalojáramos la unidad para la mañana. Héctor frunció el ceño de inmediato. Dijeron que el horario no era su problema. Mary apoyó la cabeza en el brazo de su madre. Buscamos una nueva habitación todo el día. Todos dijeron que no. Respiró hondo, con dificultad. Una señora le dijo a mamá, hacemos ruido, pero no es cierto. Héctor sintió una opresión en el pecho. Ira contenida y fría. No dejó que se notara. Mantuvo la voz firme. No te merecías eso. Naren apretó los labios, como si los halagos le costaran asimilar. La gente nos mira y ve problemas. Intenté no molestar a nadie. No molestabas a nadie. Héctor dijo que intentaba sobrevivir. La comisura de su mandíbula se movió ligeramente, una reacción involuntaria. Algo así como un asentimiento que aún no quería expresar en voz alta. Mary se movió de nuevo, acercándose a Héctor hasta que su hombro rozó su rodilla. Él le puso una mano suavemente en la espalda. Ella seguía respirando más suavemente. La mirada de Naren se detuvo en el gesto. No habló, pero la tensión en sus hombros se suavizó, como si ver a su hija apoyarse en él le hubiera liberado algo en su interior. El bebé se movió, un pequeño gemido escapó de su garganta. Naren lo acomodó con cuidado, dejándolo mamar mientras se cubría con la manta. Héctor apartó la mirada por cortesía, pero se mantuvo lo suficientemente cerca para ayudarla si lo necesitaba. ¿Ya le has puesto nombre?, preguntó en voz baja. Naren vaciló. No me he decidido. Todo pasó muy rápido. Acarició con un dedo la suave mejilla del bebé. La piel del recién nacido brillaba tenuemente bajo la luz blanca de la habitación. Mary se acercó, observando a su hermano mamar con ojos grandes y protectores. Ya pensaremos en uno, dijo Héctor, sin insistir. Cuando estés listo. Naren lo miró fijamente durante un largo rato. Una expresión que parecía de gratitud, aunque no pronunció la palabra. Su respiración se calmó. No tenías que traernos aquí, dijo. La mayoría nos habría entregado al primer trabajador que vieran. Yo no soy como la mayoría, respondió él. Ella bajó la mirada a la manta. Asimiló las palabras sin decir nada, pero un leve cambio en su postura reveló cómo le habían calado hondo. Pasaron unos minutos en un silencio tranquilo. Entonces, la voz de Mary lo rompió, suave y temblorosa. ¿Nos vas a dejar después de esta noche? La pregunta impactó como un golpe físico. No era dramática, no era manipuladora. Era la cruda verdad de una niña que nunca había podido confiar en nadie fuera de su familia.
Héctor sintió la emoción de inmediato, una tristeza aguda y profunda. Le puso la mano suavemente en el hombro a Mary. No, dijo. Me quedo hasta que todo se calme. Mary tragó saliva con dificultad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Susurró algo apenas audible. No quiero volver a dormir sola. Esa frase lo hirió más de lo que esperaba. No era miedo a la oscuridad. Era miedo al abandono. A otra noche en un rincón frío, con el techo crujiendo y gente diciéndoles que se fueran. Él suavizó su tono. No lo harás. No esta noche. No por un tiempo. Mary asintió y se acurrucó más cerca de su madre, pero su manita buscó la manga de Héctor y se aferró a ella. Él la dejó. El bebé terminó de mamar. Naren lo incorporó, dándole palmaditas suaves en la espalda. Le temblaba un poco la mano. Héctor lo notó. Necesitas descansar, dijo. Ella dudó. No quiero ocupar tu cama. No ocuparás nada. Desplegó el sofá para hacer una cama más amplia. Usarás esto. Es más suave de lo que parece. Naren acarició el colchón con los dedos, probando su firmeza. ¿Y tú? Yo dormiré cerca de la puerta. Ella frunció el ceño levemente. ¿Por qué ahí? Me permite ver todo. No había bravuconería en su voz. Solo practicidad, protección. Ella se relajó un poco con la explicación. Mientras acomodaba al bebé en una cuna improvisada con una toalla doblada y el borde de la manta, Héctor atenuó las luces. No del todo, solo lo suficiente para que la habitación estuviera más tranquila sin obstruir demasiado la visibilidad. Notó que la respiración de Naren se entrecortaba de nuevo, una sutil tensión. Se acercó. ¿Te duele?, preguntó. Ella negó con la cabeza, pero su cuerpo la delataba. Se agachó a su lado. Tienes los músculos abdominales tensos. Es normal después del parto. Déjame ayudarte. Sus ojos se abrieron un poco. ¡Ay! Presión. Despacio. Aquí. Señaló sus costillas inferiores. Puedo aliviarlo. Ella dudó, el orgullo y el instinto luchando contra el cansancio. Luego asintió una vez. Él colocó sus manos suavemente sobre los puntos más tensos, presionando con una presión controlada y constante. Ella inhaló profundamente. Entonces sus músculos se relajaron bajo sus palmas. Sus hombros se relajaron. Mejor así, susurró. Mary observaba desde el otro lado de la cama, con los ojos pesados de sueño, pero tranquila por primera vez en horas. Héctor se recostó un rato. Naren se acomodó en el sofá, acunando al bebé a su lado. Mary se acurrucó junto a sus pies, con sus pequeñas piernas recogidas bajo la manta. Héctor atenuó aún más las luces. Sacó un colchón delgado del armario y lo colocó junto a la puerta. Al sentarse, vigiló la habitación, con un instinto protector. La voz de Mary flotó en la oscuridad, apenas un susurro. ¿Somos una molestia? No, respondió Héctor de inmediato. Naren abrió los ojos al oír eso, observándolo a través del tenue resplandor. Sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, y luego se cerraron de nuevo. Héctor acomodó la manta sobre la niña y el bebé dormidos. Su voz se mantuvo baja, segura, firme. No son una molestia. Son personas que merecen algo mejor. Naren exhaló un suspiro suave y tembloroso. Y por primera vez desde que la conoció, se permitió descansar por completo. Héctor despertó antes de que la habitación se iluminara. El ciclo matutino del halo aún no había comenzado, pero el zumbido de la ventilación había cambiado de tono más lentamente, más suave, anunciando la hora antes de que se encendieran las luces. Permaneció inmóvil un momento, escuchando. Naren respiró con un ritmo constante en el sofá. El recién nacido emitía suaves y desiguales ruidos mientras dormía. Mary yacía acurrucada junto a las piernas de su madre, con una manita aún aferrada a la manga de Héctor, donde lo había buscado en algún momento de la noche. Sintió una opresión en el pecho, emoción, una silenciosa y constante protección.
Sus dedos se tensaron ligeramente sobre la manta con la que se había cubierto en el suelo. Se incorporó despacio para no despertar a nadie. Le dolían los músculos por dormir en el colchón delgado, pero no le importó. La habitación tenía la calma de quienes no habían descansado bien en semanas. Se puso de pie, girando los hombros una vez, y cruzó la pequeña habitación hasta la estrecha cocina. Se movió con cuidado, evitando la estructura metálica del sofá. El aire olía ligeramente a caldo de tela caliente de la noche anterior, y al limpio aroma metálico del aire reciclado de los halos. Encendió el fuego. El clic del encendido hizo que Naren se estremeciera. Abrió los ojos a medias, con las pestañas ligeramente pegadas. Escaneó la habitación con la mirada, lenta y confusa, hasta que vio la espalda de Héctor cerca de la estufa. Se relajó, dejando que sus hombros se hundieran en la almohada. ¿Ya amaneció?, preguntó él con voz ronca. En unos minutos se encenderán las luces. Ella parpadeó, ajustándose el chal y subiéndose la manta hasta el pecho. Sus movimientos eran lentos y rígidos. Él lo notó enseguida. ¿Te duele algo?, preguntó con voz suave. Ella movió la pierna y hizo una mueca de dolor. Siento como si hubiera cargado un generador a la espalda. Héctor casi sonrió. Es normal después de un parto como el tuyo. Ella miró al bebé, apartándole un mechón de pelo cobrizo de la mejilla. Él emitió un suave sonido y se tranquilizó. María se estiró junto a su madre, con el cabello cayéndole sobre el rostro. Miró a Héctor con ojos soñolientos. No te fuiste. Dije que no lo haría, respondió él. Sus hombros se relajaron por completo, disolviéndose la última tensión. Héctor colocó 2 rebanadas de pan de racionamiento en el plato caliente y las tostó ligeramente. El aroma inundó la habitación. María se incorporó del todo, olfateando el aire. ¿Puedo comer un poco? Comerás primero, dijo él. Tu madre necesita tiempo. Naren le dirigió una leve mirada de protesta. Estoy bien. Tú no, dijo él simplemente. Y está bien. Ella bajó la mirada, sin replicar. Él colocó el plato caliente frente a ella y le dio un vasito de agua de huérfanos. Ella atacó el pan con pequeños mordiscos hambrientos, acumulando migas en sus rodillas. Naren observó a su hija comer, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Héctor regresó a la cocina y preparó otra ración. Cuando se lo entregó a Naren, ella lo aceptó con ambas manos. Sus dedos rozaron los de él un instante. Ligero, breve, pero suficiente para crear un destello de conexión entre ellos. Se apartó rápidamente, aclarando la garganta y concentrándose en la comida. Quería preguntarte, dijo Héctor. Estás aquí legalmente. Se registró en el halo. Naren se puso rígida al instante. ¿Por qué?, preguntó con cautela. Necesito saber qué protección tienes. Mantuvo la voz firme, sin presionar. Afecta a donde puedo ubicarte durante el periodo de reubicación. Ella vaciló, tensando los músculos de la mandíbula. Estamos registrados, pero en los niveles inferiores. Por eso no les importa dónde terminemos. Héctor asintió lentamente. Eso confirmaba sus sospechas. Las personas en los niveles inferiores a menudo pasaban desapercibidas en las respuestas de emergencia. Técnicamente no estaban no registradas, pero vivían con el peso de ser tratadas como si lo estuvieran. Planeaba cambiar eso, al menos para ellas. Se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados sin apretar. Hoy mismo te trasladaré temporalmente a este sector. Te dará acceso a atención médica y raciones de comida. Naren levantó la vista bruscamente. Puedes hacerlo. Puedo, dijo él. Y lo haré. Ella tragó saliva, entre la cautela y el alivio. ¿Por qué? No nos debes nada. Él no apartó la mirada. Da igual. Lo haré. Su respiración se ralentizó, casi temblorosa. Acercó al bebé a su pecho como si buscara algo sólido aferrarse a él. Un suave sonido resonó en la unidad mientras las luces matutinas del halo se elevaban gradualmente,
cálidas, blancas, uniformes. Bañaron la habitación con una luminosidad más limpia. Mary parpadeó ante la luz y se frotó los ojos. «Mamá», murmuró. «¿Nos quedaremos aquí para siempre?» Naren vaciló, sin saber cuánta esperanza podía darle. Héctor respondió por ella, con voz tranquila y firme. «Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites, y después encontraremos algo mejor». Naren lo miró de nuevo, buscando en su rostro algún signo de incertidumbre. No encontró ninguno. Un destello cálido cruzó su expresión, algo que ocultó rápidamente tras un leve asentimiento. El recién nacido despertó con un llanto débil. Naren lo acomodó, desenredando la tela de su manta para poder amamantarlo. La manta se le resbaló del hombro otra vez. Héctor se acercó, extendiendo la mano para acomodársela. Cuando sus dedos rozaron su piel, ella inhaló suavemente, sorprendida, no incómoda. Sus ojos se alzaron brevemente para encontrarse con los de él. «Gracias», susurró. Héctor se apartó para darle espacio. «Termina de comer. Nos vamos en 40 minutos. Váyanse», preguntó Mary, alerta, de nuevo por la clínica. «Dijo que tu hermano necesita un control posparto. Y tu madre también». Naren apretó al bebé con más fuerza. «A las clínicas de este sector no les gustan los de nuestra clase». La voz de Héctor se volvió firme. «Hoy te atenderán bien. ¿Cómo puedes estar segura? Porque estaré justo a tu lado». Ella lo miró fijamente de nuevo, largo rato, con la mirada fija, escrutadora. El miedo no desapareció, pero algo más afloró. Una confianza cautelosa pero creciente. Mary se levantó del sofá, se sacudió las migas del vestido y se acercó a Héctor. Tiró suavemente de su camisa. «¿Puedo quedarme contigo todo el tiempo?», preguntó. «Sí», dijo él. «No te vas a separar de mí». Ella exhaló con un alivio visible. Luego lo miró con una seriedad impropia de una niña tan pequeña. «Por favor, no dejes que se lleven a mamá». La frase le impactó profundamente. Una emoción intensa lo atravesó. Ira, o lo que fuera, había provocado ese miedo en ella, y una determinación tan firme que se sentía como una piedra en su pecho. Héctor se arrodilló para quedar a su altura. «Nadie se la va a llevar», dijo. «Mientras yo esté aquí, nadie los tocará». Mary asintió y lo abrazó con fuerza, rodeándole el cuello con los brazos. Él la sostuvo con un brazo, sintiendo lo pequeña y frágil que era bajo su valentía obstinada. Se puso de pie de nuevo, acomodándola suavemente sobre su cadera un instante antes de bajarla con delicadeza. Se volvió hacia Naren después de la clínica. «Los llevaré a ambos al registro civil. Empezaremos los trámites para que se muden definitivamente de las cubiertas inferiores». Naren se quedó paralizada. Las palabras la impactaron más de lo que esperaba. «¿Haces eso por nosotros?» «Sí». Tragó saliva, mirando a la bebé y luego a él. Su voz salió suave pero firme. «Entonces seguiremos tus instrucciones». Héctor asintió una vez. Planeaba guiarla en los pasos necesarios para recuperar su independencia, aunque ella aún no los comprendiera del todo. Los miró a los tres, exhaustos, frágiles, aferrándose a una esperanza con una fuerza demasiado débil para el peso que llevaban sobre sus hombros, e hizo una promesa silenciosa. A partir de esa mañana, no harían nada solos. La clínica del piso 28 se encontraba al final de un luminoso pasillo con paneles blancos en las paredes y marcas azules en el suelo. Parecía limpio, eficiente, predecible, justo el tipo de lugar que ponía a Naren tenso en cuanto se acercaban. Ella acomodó al bebé en sus brazos, alisando la manta con dedos delicados. Su respiración era superficial, casi demasiado controlada. Héctor lo notó de inmediato. La emoción le oprimió el pecho, un instinto protector agudo y constante. Redujo el paso para que ella no se sintiera apurada. «Estás bien», dijo en voz baja. «Te atenderán». Ella asintió una vez, pero apretó la mandíbula.
Mary le tomó la mano del otro lado, con un agarre pequeño pero firme. No dejaba de mirar hacia la puerta de la clínica como si fuera a cerrarse de golpe. Su vestido, del mismo tejido desgastado color melocotón, le quedaba torcido en su delgada figura. Héctor tomó nota mental de comprarle ropa más tarde. Al abrirse la puerta corrediza, salió un aire cálido y desinfectante. En la recepción se oía un murmullo. Algunos empleados levantaron la vista, con los ojos entrecerrados, no abiertamente hostiles, pero sí con el juicio habitual al que se enfrentaban los empleados de menor rango. Una enfermera con una bata gris pálido dio un paso al frente. Su mirada recorrió rápidamente al bebé envuelto de Naren, luego a Héctor, deteniéndose en su identificación. ¿Son evacuados?, preguntó secamente. Sí, dijo Héctor. Llévenlos a evaluación prioritaria. Madre y recién nacido. La enfermera vaciló, sopesando claramente su molestia con la identificación en su muñeca. Abrió la boca como si fuera a objetar. Héctor dio medio paso hacia adelante. ¿Hay algún problema? Su tono no era alzado, pero tenía peso. La enfermera se enderezó ligeramente. No, ningún problema. Por aquí. Mary apretó su mano con más fuerza, y el alivio se reflejó en su rostro por primera vez desde que llegaron. Naren la siguió de cerca, pero sus hombros temblaban levemente. Estrés, miedo, vergüenza. Ya la habían dado de baja de clínicas antes. Podía sentir cómo se preparaba para otra ocasión. Dentro de la sala de exploración, la luz era tenue, no intensa. Un banco acolchado recorría una pared. Héctor acompañó a Mary a sentarse en el pequeño taburete junto a él. La enfermera hizo un gesto rígido. Coloque al bebé aquí. Naren se movió lentamente, sentándose en la camilla y colocando con cuidado al bebé sobre la suave almohadilla de diagnóstico. La manta se abrió un poco, dejando ver la piel verde pálida del niño y un leve brillo alrededor de sus párpados. La enfermera lo examinó con un pequeño dispositivo portátil. Alzó las cejas. La función respiratoria híbrida parece estable, dijo. Buena expansión pulmonar. El rostro de Naren se suavizó con un alivio visible. No dijo nada. Solo acarició la mejilla de su hijo con el dorso de la mano. La enfermera continuó la revisión, ahora más concentrada. Necesita tomas tibias regulares cada 2 horas durante el próximo día. ¿Y la madre? Sus ojos se dirigieron primero a Naren y luego a Héctor. Está deshidratada y presenta signos de esfuerzo posparto. Debe descansar al menos 48 horas. Naren abrió la boca. No podemos quedarnos aquí tanto tiempo. Ni siquiera tenemos una unidad. Sí tienen una, dijo Héctor. Ella parpadeó. ¿Qué? Autorización temporal. La solicité esta mañana. Ella lo miró fijamente, con incredulidad reflejada en su rostro. ¿Por qué lo harías? Porque lo necesitas, dijo él simplemente. La enfermera terminó de hablar y señaló un dispensador en la pared. Necesitará sobres de electrolitos y barritas nutritivas. Hizo una pausa. Una manta limpia le ayudaría a sostener la espalda. Héctor asintió una vez. Lo traeremos todo. Cuando la enfermera salió, cerrando la puerta tras de sí, la habitación quedó en silencio. Naren exhaló el aire que había estado conteniendo demasiado tiempo. Le temblaban las manos al extenderlas hacia la bebé. Héctor se acercó y le sujetó la muñeca. Lo hiciste bien, dijo. Lo estás haciendo todo bien. Ella tragó saliva, con los ojos brillantes. No por debilidad, sino por la repentina liberación de la presión que había cargado sola. No estoy acostumbrada a que nadie me diga eso, admitió en voz baja. Mary se bajó del taburete y se apoyó en el costado de su madre. Dice la verdad, dijo Naren, acariciando su cabello. Lo sé. Héctor los observó un instante, sintiendo de nuevo una opresión en el pecho. No era incomodidad, sino conexión, una clara y firme sensación de responsabilidad. Ustedes dos quédense aquí,
dijo. Voy por las provisiones. Naren pareció dudar. ¿Vas a volver? Sí, dijo él. No te dejaré sola aquí. Ella asintió, pero él percibió la tensión en su gesto. Se dirigió a la puerta, pero Mary lo agarró del borde de la camisa. Espera. Se agachó para que sus miradas se encontraran. ¿Qué ocurre? Sus labios temblaron. Si no vuelves, ¿qué hacemos? La emoción lo invadió de inmediato. Una emoción intensa, pura, protectora. Le puso la mano suavemente en la mejilla para tranquilizarla. Voy a volver, dijo. No rompo mis promesas. Ella asintió, pero no lo soltó hasta que él se puso de pie y le volvió a colocar la mano suavemente en el costado. Héctor solo se ausentó el tiempo suficiente para recoger sobres de electrolitos, barras energéticas y una faja suave de color azul oscuro del dispensador de la clínica. Cuando regresó, madre e hija lo miraron al mismo tiempo, y algo en la habitación se relajó al instante. Le entregó a Naren la manta. Esto va alrededor de tu cintura. Te ayudará con la espalda. Ella tocó la tela, sorprendida por su calidad. Gracias. Él la ayudó a sentarse suavemente, dejando que ella guiara la distancia sin causarle molestias. Sus dedos rozaron su hombro desnudo mientras ajustaba la tela. Su respiración se entrecortó ligeramente, no por dolor, sino por la sensación. Mantuvo la mirada baja hasta que él terminó de hacer el último nudo. Cuando él se apartó, su postura mejoró de inmediato. Esto te ayudará cuando te pongas de pie, dijo. Ella comprobó su respiración. Sí. Mary se apoyó de nuevo en su madre, observando a Héctor con una confianza evidente. Una confianza que él no tenía intención de defraudar. Se giró hacia la puerta. Hemos terminado aquí. La siguiente parada es el registro civil. Naren se quedó paralizada. Cuanto antes, mejor, dijo él. Tendrás acceso a recursos y crédito de emergencia, pero yo me encargaré del trámite. Solo habla cuando te pregunten directamente. Yo me ocuparé del resto. Ella dudó un instante y asintió. De acuerdo. Héctor les abrió la puerta. Mary le tomó un dedo mientras salían, pequeña pero decidida. Al entrar en el luminoso pasillo, el peso del día se asentaba de forma distinta en los tres. No como miedo, no como incertidumbre, sino como una sensación de dirección. Y Héctor sabía exactamente a dónde pensaba guiarlos. Salieron de la clínica al pasillo más luminoso y el aire se sintió inmediatamente diferente. Más limpio, más fresco. El ruido de los carritos que pasaban y el tráfico ligero zumbaban con un ritmo constante bajo los paneles superiores. Héctor adaptó su paso al de ellos. Lento para Naren, cuidadoso para Mary. La recién nacida dormía contra el pecho de Naren, envuelta en la tela de soporte recién puesta. La tela azul oscuro se ajustaba perfectamente a su torso, sujetando a la bebé con seguridad. Su postura había cambiado ligeramente, más equilibrada, con menos tensión en la zona lumbar. Héctor lo notó con silenciosa satisfacción. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. Mejor que antes. Su tono recuperó cierta fuerza, tenue, pero sincera. Se mantuvo cerca sin agobiarla. El pasillo estaba bastante concurrido, y no le gustaba la idea de que la empujaran las personas que se movían a su alrededor. Mary volvió a tomarle la mano, sus pequeños dedos firmemente aferrados a la suya. Sus pasos eran cortos pero decididos. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, retrocedía medio paso. Hacia Héctor casi instintivamente. Llegaron al giro que conducía al ala administrativa. Un agente de seguridad estaba cerca del kiosco de entrada, observando a la gente que pasaba. En cuanto vio a Naren y al bebé, frunció el ceño. Solo sector de inspección, dijo. Esta ala no es para tráfico de menor categoría. Llévenlos de vuelta a los ascensores. Mary se quedó paralizada. Naren se tensó, apretando al bebé con fuerza. Héctor se detuvo justo frente al agente.
Están conmigo, dijo, mostrando su identificación. Reubicación temporal. Incidente de emergencia. El agente parecía dispuesto a discutir, mirando de Naren al bebé y viceversa. De nuevo. Señor, esta zona no lo es. Héctor avanzó medio paso. Están conmigo. La postura del oficial se tensó al oír el tono. No había agresividad en la voz de Héctor, pero la autoridad que transmitía era suficiente para dar por terminada la conversación. El oficial escaneó la identificación en silencio y se hizo a un lado. Procedan. Mary exhaló ruidosamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante minutos. Héctor le apretó la mano suavemente dentro del ala administrativa. El aire olía ligeramente a ozono proveniente de las paredes holográficas. Delgadas pantallas azules flotaban por la sala mostrando números Q. Los empleados se movían entre los escritorios con uniformes impecables. La sala no estaba llena, pero las pocas personas sentadas en las sillas de espera levantaron la vista con curiosidad al entrar. Naren se puso rígida ante la atención. Ajustó la manta del bebé, subiéndola por encima del hombro. Héctor notó el leve temblor en su respiración y se adelantó un poco, obstruyendo su visión. La empleada de registro, una mujer con el pelo oscuro recogido en un moño bajo, levantó la vista de su consola. A continuación, Héctor los guió a el mostrador. La empleada los miró rápidamente. El bebé, la niña, la madre exhausta, el hombre que estaba cerca. ¿Documentación?, preguntó. Héctor colocó su identificación en el escáner. Reubicación de emergencia. Estoy solicitando la tutela temporal y la autorización de residencia según las secciones 4 a 17. La empleada arqueó una ceja. Eso suele ser para familias evacuadas durante fallas del sistema. Correcto. Miró a Naren de nuevo, luego al bebé. ¿Viven con ustedes? Sí. Naren contuvo el aliento. Mary lo miró con los ojos muy abiertos. La empleada pulsó su consola y aceptaron el acuerdo. Naren vaciló, más por sorpresa que por duda. Héctor se giró ligeramente hacia ella, dándole espacio para responder. Su voz salió baja pero firme. Sí, vivimos con ellos. Mary asintió rápidamente, casi con vehemencia. Nos quedamos con él. La empleada tecleó la respuesta y luego subió los formularios al holograma que había entre ellos. Necesito sus huellas dactilares, dijo. Naren ajustó su agarre sobre la bebé y presionó su pulgar contra la almohadilla brillante. Mary la imitó, poniéndose de puntillas para alcanzarla. El asistente se giró hacia Héctor. ¿Y la suya?, preguntó, presionando su pulgar junto al de ellas. Las 3 huellas brillaron y luego se fusionaron en un único símbolo de autorización. 3 puntos alrededor de un anillo central. Mary lo miró fijamente, fascinada. ¿Qué significa eso? Significa que ahora estamos registrados juntos, dijo Héctor. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de la niña. Los ojos de Naren se suavizaron, aunque una leve incertidumbre permanecía tras ellos. ¿Es permanente?, preguntó ella. Por ahora, te da vivienda, comida, raciones, acceso a atención médica y protección contra desalojos, dijo Héctor. Cuando estés listo, tramitaremos la versión permanente. Ella observó su rostro con atención, buscando cualquier señal de exageración o promesa excesiva, pero su tono se mantuvo firme y seguro. ¿Y nos ayudarás?, preguntó en voz baja. Sí, dijo él. Durante todo el proceso, la empleada imprimió una pequeña placa azul. Autorización familiar temporal. La deslizó por el mostrador. La necesitarás para acceder a la unidad. Que se vea. Mary lo sostenía como si fuera algo frágil, casi sagrado. Héctor le puso una mano suavemente en la espalda, tranquilizándola. Salieron del ala administrativa y caminaron por el pasillo más tranquilo que conducía a la terraza del mercado. Los pasos de Naren eran lentos, pero sus movimientos ya no eran temblorosos. El chal la sostenía. El registro la tranquilizaba.
Héctor se detuvo cerca de la barandilla, contemplando las vastas nubes violetas que se extendían abajo. La corriente ascendente matutina centelleaba contra la parte inferior del halo, enviando aire cálido a través de la terraza. Naren cerró los ojos brevemente, dejando que la brisa le acariciara el rostro. Su cabello cobrizo se elevó ligeramente con la corriente de aire. La emoción afloró en Héctor. Una determinación tranquila y concentrada. No lástima, no caridad. Un claro sentido de responsabilidad hacia las personas que ahora caminaban a su lado. Mary tiró de su manga. ¿Podemos comer algo? De la buena. ¿Qué tipo?, preguntó Héctor. Ella pensó detenidamente. El pan plano caliente con trocitos de carne dentro. Casi sonrió. Rollitos de carne especiados con Zinfandel. Ella asintió rápidamente. Esos. Héctor la miró Naren. ¿Quieren un poco? Sus labios se curvaron en una sonrisa cansada y tenue. Si están calientes, siempre lo están. Los guió hacia el puesto más cercano. Ya planeaba los siguientes pasos: ropa nueva para Mary, un vestido adecuado para Naren, provisiones para el bebé y el camino más seguro de regreso a la unidad provisional. Y más allá, un pensamiento que aún no había expresado. Planeaba hacerlos lo suficientemente fuertes como para valerse por sí mismos, aunque todavía no supieran cómo dar ese primer paso sin él. El día apenas comenzaba. Lo más difícil estaba por venir. Pero lo afrontarían juntos. La terraza del mercado olía a pan plano caliente, carnes a la parrilla y un intenso aroma cítrico que emanaba de los puestos de bebidas cercanos. La multitud matutina se congregaba bajo toldos a rayas. El aire se llenaba de conversaciones tranquilas y el zumbido de los calentadores de comida. Héctor los guiaba entre la multitud, manteniéndome cerca a su lado y adaptando su ritmo a los pasos más lentos de Naren. Compró 3 rollitos de carne especiados con zinc. Pan suave y caliente relleno de carne picada sazonada. Los bordes estaban ligeramente crujientes. Mary tomó el suyo con ambas manos, mordiéndolo tan rápido que se quemó la lengua y soltó un gritito, para luego reírse nerviosamente. Héctor le limpió una pizca de salsa de la mejilla con el pulgar, con cuidado y firmeza. Naren observó el pequeño gesto, su expresión tensándose por una emoción que no intentó ocultar. Se llevó su propio rollo a los labios, dándole un mordisco lento. El calor pareció llegarle a los hombros, relajando algo en su postura. Encontraron una mesa tranquila cerca del borde de la terraza. Héctor se colocó de frente a ambos en el pasillo abierto, una costumbre que nunca había perdido. Mientras comían, una suave brisa ascendió desde el gigante gaseoso que se extendía abajo, agitando el cabello cobrizo de Naren sobre su clavícula. El vestido cruzado que llevaba, aún viejo, aún estirado por años de trabajo, se movía con la brisa. Se acomodó un mechón detrás de la oreja, pero sus movimientos eran ahora más lentos, menos defensivos, como si por fin se permitiera respirar. ¿Tiene suficiente manta el bebé?, preguntó Héctor, señalando con la cabeza el edredón azul que la envolvía. Torso. Está calentito, dijo, rozando con la palma de la mano su pequeña espalda. Duerme mejor cuando siente peso. Le recuerda que no está solo. Parpadeó una vez, dándose cuenta de que esas palabras no solo se aplicaban a su hijo. Mary terminó de comer y volvió a apoyar la cabeza en el brazo de Héctor. ¿Podemos quedarnos en un sitio nuevo esta noche también? Sí, dijo Héctor sin dudar. Naren lo miró, sin cuestionar la decisión, sino asimilando la certeza que transmitía. No sé cómo agradecértelo, dijo en voz baja. No tienes que hacerlo, respondió él. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Lo miró, luego apartó la vista, y luego volvió a mirarlo, como si luchara con algo que había mantenido enterrado durante demasiado tiempo. Se levantó de la mesa y le tendió la mano. Vamos a comprarte ropa nueva antes de volver. Mary se levantó de un salto, agarrándole la mano. Naren dudó un instante, luego se incorporó lentamente, rozando con los dedos su palma para mantener el equilibrio.
Su mano se cerró sobre la de ella brevemente, no un agarre, solo apoyo, y un calor intenso recorrió sus cuerpos al mismo tiempo. Ella retiró la mano solo cuando se sintió estable. Caminaron juntos hacia un pequeño puesto de ropa al fondo de la terraza. Rollos de tela colgaban del techo. Conjuntos prácticos adornaban las paredes. Héctor se detuvo cerca de una sección con vestidos cruzados de colores suaves. Deberías elegir algo con lo que puedas moverte con libertad, dijo. No quiero nada caro, murmuró ella. No es caro, respondió él. Es necesario. Ella tocó un vestido azul pizarra. Tela fina, costuras resistentes, una larga abertura lateral. Lo levantó del perchero y presionó la tela suavemente entre sus dedos. Es suave, dijo. Pruébatelo, sugirió Héctor. Entró en el probador. Al salir, tenía las mejillas sonrojadas. El vestido la envolvía con suavidad, ciñéndole la cintura, suelto en las caderas, con una abertura alta en una pierna, pero de una forma que facilitaba sus movimientos, sin dejarla al descubierto. El escote cruzaba su pecho con líneas limpias, recatado, pero innegablemente favorecedor. Héctor la miró una vez, despacio, con control, y luego la miró a los ojos en lugar de a la figura de su cuerpo. Te queda bien, dijo con sinceridad. A Naren se le hizo un nudo en la garganta. ¿Quieres decir que se ve bien? Te ves como tú, corrigió él. Fuerte, cómoda. A ella se le cortó la respiración. Mary aplaudió. Mamá se ve bonita. Naren extendió la mano hacia el dobladillo del vestido, rozándolo con nerviosismo. Héctor se acercó lentamente, dándole tiempo para moverse o retroceder si quería. Ella no se movió. Deberías haberte cerrado eso para poder respirar, dijo él, con la voz más baja. No esos que te recuerdan los lugares donde te empujaron. Sus ojos se suavizaron con algo cálido. Gratitud, deseo y miedo mezclados. Regresaron a la habitación en un silencio cómodo. La recién nacida dormía, balbuceando sobre cómo quería una manta nueva con lunares brillantes, y de vez en cuando tocaba su vestido nuevo como si no pudiera creer que le perteneciera. Dentro de la habitación, Héctor volvió a cerrar la puerta con llave y atenuó las luces. Mary se acurrucó en un rincón del sofá y se envolvió en la manta gris. El cansancio la invadía rápidamente. En cuestión de minutos, su respiración se volvió lenta y pausada. La bebé dormía en la cuna improvisada, con sus pequeños dedos. Los puños se apretaron. Naren estaba de pie junto a la pequeña ventana, mirando las nubes violetas arremolinándose. Su vestido nuevo se ajustaba a su cintura, y la tela capturaba la tenue luz. Héctor estaba a su lado, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor a través del aire. Inhaló lentamente, recomponiéndose. Siempre nos das cosas, dijo en voz baja. Seguridad, comida, un hogar, ropa. No sé qué devolverte. Él giró la cabeza hacia ella. No me debes nada. No me criaron así, dijo ella. No recibimos sin dar. Su voz tembló. No por miedo, sino porque la honestidad le parecía peligrosa. Héctor se acercó un poco más. Entonces puedes darme algo sencillo, dijo. Solo déjame estar aquí. Déjame ayudarte. Ella lo miró, con los ojos más brillantes ahora en la penumbra. ¿Pero por qué nosotros? Susurró. Podrías haberte marchado. Podrías haberte marchado de las escaleras, de la clínica, del registro civil. Pero no lo hiciste. ¿Por qué? La emoción lo embargó. Lentamente, pesado, sin filtros. Habló en voz baja. Porque en el momento en que tu hija me agarró de la manga, algo encajó a la perfección. Y supe que no debías afrontar nada de esto sola. Naren contuvo el aliento. Silencioso, agudo. Se acercó sin querer. El espacio entre ellos se redujo hasta que sus cuerpos casi se tocaron. Sus dedos rozaron su muñeca, temblando justo sobre su piel. Él levantó la mano, despacio, con cuidado,
y apartó un mechón suelto de cabello cobrizo detrás de su oreja. Ella exhaló temblorosamente al contacto, los ojos entrecerrándose, su cuerpo instintivamente se inclinó hacia el de él, el dobladillo de su vestido rozando su muslo al acercarse. Héctor, susurró, con la voz temblorosa de vulnerabilidad y deseo. Si me permito desear esto, caeré demasiado rápido. Su mano se deslizó suavemente por su mandíbula, el pulgar rozando su pómulo con una calidez constante. Entonces cae, dijo. Estaré aquí. Su aliento se escapó en un sonido suave y entrecortado. Se acercó a él por completo, sus manos deslizándose. La mano le subió por el pecho, aferrándose a la tela de la camisa. Apoyó una mano en la parte baja de su espalda, presionando suavemente la tela del vestido nuevo, guiándola con delicadeza pero con firmeza hacia él. Sus cuerpos se alinearon, despacio, con cuidado, con seguridad. Ella apoyó la frente contra la suya, cerrando los ojos. Sus labios rozaban los de él. Me siento segura a tu lado, susurró. Demasiado segura. Ese es el punto, murmuró. Sus labios se unieron a los de él lentamente, cálidos, exploratorios, luego más profundos, más seguros, mientras sus dedos se enroscaban en la tela sobre su pecho. Su mano se apretó en su cintura, atrayéndola hacia sí mientras su cuerpo se presionaba contra el suyo, suave y ansioso, el vestido deslizándose contra su palma. Se besaron de nuevo, esta vez más largo, hasta que su aliento tembló contra sus labios. Cuando finalmente se separó, sus mejillas estaban sonrojadas, su voz baja. Te quiero, dijo. Pero sin prisas, sin escondernos, no porque tengamos miedo. Él asintió, respirando con calma. Entonces iremos despacio. Nosotros elegimos el ritmo. Ella exhaló con alivio, un alivio real y visible, y se recostó en su pecho. Él la sostuvo con delicadeza, sus manos deslizándose arriba y abajo por la curva de su espalda a través de la suave tela de su vestido. Su cuerpo se relajó por completo contra el suyo por primera vez. Al otro lado de la habitación, Mary se movió mientras dormía, pero no despertó. Naren lo miró una vez más, con los ojos llenos de cariño y confianza. ¿Dormimos cerca esta noche?, susurró ella. Sí, respondió él. ¿Los cuatro?, preguntó en voz baja. Le tocó la mandíbula con la punta de los dedos, con ternura y seguridad. Y por primera vez en muchísimo tiempo, se metió en la cama, no por miedo a estar sola, sino porque quería estar a su lado. La noche se extendió por la unidad provisional con un brillo suave y tenue. El halo atenuó sus luces a un plateado pálido, lo suficiente para distinguir formas, pero con la suficiente delicadeza como para que la habitación pareciera un refugio seguro suspendido muy por encima del mundo violeta que se extendía abajo. Naren yacía junto a Héctor, con la cabeza apoyada en su brazo, su aliento cálido contra su piel. Durante un largo rato, permaneció inmóvil, solo escuchando el silencio, la suave respiración del recién nacido. El leve susurro de Marie entre las mantas, el zumbido lejano de los estabilizadores del halo ajustándose a los vientos del último ciclo. Héctor permaneció despierto más tiempo del previsto, no por tensión. Se sentía más tranquilo que en meses, pero porque era consciente de cada detalle. El peso del cuerpo de Naren apoyándose confiadamente contra él. El calor. La presión de su muslo contra el de él. La forma en que sus dedos descansaban sobre su pecho, como si necesitara sentir el ritmo constante de su respiración antes de permitirse dormir. Cuando se movió, él giró la cabeza ligeramente. ¿Estás cómoda?, susurró. Ella abrió los ojos lentamente, acostumbrándose a la luz tenue. Más de lo que esperaba. Había olvidado lo que se sentía dormir sin miedo. Él acarició el dorso de su mano con el pulgar, despacio, tranquilizándola. «Aquí estás a salvo, y mañana también», preguntó ella en voz baja. Y al día siguiente, una emoción lo invadió, constante, cálida, segura. «Mientras te quedes conmigo»,
estarás a salvo. Ella cerró los ojos brevemente, un pequeño temblor recorriéndole los hombros. No era miedo, sino alivio. Se acercó más, su mejilla rozando su mandíbula. El suave contacto le produjo calor en el pecho. Quiero eso, susurró ella. Quedarme. Él levantó una mano y deslizó los dedos por su cabello, apartando un mechón suelto detrás de su oreja, del mismo modo que antes. El movimiento fue lento, deliberado, íntimo. Entonces quédate, dijo él. Ella exhaló temblorosamente, sintiendo su aliento cálido contra su cuello. No estaba acostumbrada a tomar decisiones basadas en el deseo, la supervivencia, el miedo, la necesidad. Esos habían regido su vida. Desear algo era nuevo. Desearlo a él era aterrador, de una forma que casi infundía esperanza. Mary se removió entre sueños, murmurando suavemente. Héctor se movió, listo para levantarse si ella despertaba, pero ella volvió a acomodarse, aferrándose a su pequeña manta. El recién nacido emitió un leve llanto y luego se calmó. Naren lo observó reaccionar instantáneamente ante ambos niños. Alerta, cuidadoso, sereno. Los observas como si ya los conocieras, murmuró ella. Como si llevaras años haciéndolo. No es así, dijo él. Pero estoy aprendiendo. Ella volvió a tocar su pecho, con los dedos vacilantes, pero cálidos. No nos tratas como una carga. No lo eres. Bajó la voz. Esperaba que cambiaras de opinión. Que te fueras. No lo haré. Su tono se mantuvo firme, sin dramatismos. No digo cosas que no siento. Se le cortó la respiración. Ella se acercó más hasta que su cuerpo se pegó completamente al suyo, el vestido nuevo rozando la fina tela de su camisa. Su pierna rozó la de él de nuevo, más cerca esta vez. Intencionadamente, deslizándose ligeramente bajo la manta. Sintió el calor de su muslo contra su cadera. Ella alzó la vista, buscando su mirada. Si me acostumbro a esto, si me acostumbro a ti, me destrozarás si te vas. No te destrozarás, dijo Héctor, levantándole la barbilla con suavidad con los dedos. No conmigo, tragó saliva con dificultad, con los ojos brillantes en la penumbra. Lentamente, colocó la mano sobre su mandíbula, rozando su pómulo con el pulgar con una suave presión. El tacto era cálido, temblando ligeramente. Él se inclinó, rozando sus labios con los de ella, despacio, con cuidado, llenos de calidez. Ella le devolvió el beso con tímida seguridad, sus dedos deslizándose entre su cabello, atrayéndolo hacia sí con una silenciosa necesidad. Había estado luchando durante horas. El beso se intensificó, pero sin prisas. Su aliento temblaba contra sus labios. Su cuerpo se apretó contra el de él hasta que no quedó espacio entre ellos. Su mano se posó en su cadera, sus dedos se curvaron alrededor de la suave tela de su vestido, guiándola con delicadeza hacia él. Ella se dejó llevar, su cuerpo relajándose en el contacto. Pero cuando su respiración se entrecortó bruscamente, él se detuvo. Ella lo miró, con las mejillas sonrojadas, y su voz suave. No estoy lista para ir más allá esta noche. Héctor asintió, rozando su frente con la de ella, calmando la respiración de ambos. No hay prisas, susurró. Nos movemos cuando tú quieras. Sus hombros se relajaron al instante, una cálida ola de alivio y confianza la inundó. Se acurrucó contra él de nuevo, esta vez sin dudarlo. Su brazo la rodeó por la cintura, atrayéndola con fuerza hacia su pecho. Los minutos transcurrieron con una respiración lenta y constante, un silencio que se sentía como pertenencia, no como vacío. Al rato, Naren volvió a hablar, con voz suave pero firme. Esto ya no parece temporal. No lo es, dijo Héctor. Miró al bebé dormido, que se había acurrucado junto a la almohada de Héctor sin despertarse. Su expresión se suavizó, revelando una chispa de esperanza, una emoción que había evitado durante años. Héctor, susurró,
aferrándose a su camisa. Si nos quedamos contigo, si formamos un hogar contigo, ¿te parecería bien? La emoción lo inundó, cálida, fuerte, innegable. La besó en la frente lenta y profundamente. Es lo que quiero, dijo. Todo. Tú, Mary, el bebé, un hogar, un futuro. Se le cortó la respiración y apoyó el rostro en su pecho, abrumada. Sus manos se deslizaron por sus costillas, aferrándose con suavidad. No por desesperación, sino por conexión. Y si quiero algo más que esto, susurró, algo más que seguridad, algo más que compartir la cama, levantó la mirada hacia él. Sí te quiero del todo. Cuando esté listo. Él le sujetó la mandíbula con suavidad. Cuando lo quieras, será tuyo. Sus ojos se suavizaron, llenos de necesidad, confianza y un amor silencioso que había estado esperando un lugar donde crecer. Lo besó de nuevo, esta vez más largo, más profundo, lleno de la promesa que aún no estaba lista para pronunciar en voz alta. Cuando finalmente apoyó la cabeza en su pecho, su voz salió suave y segura. Ahora somos tuyos. Héctor la abrazó con más fuerza, firme y protector. No, murmuró. Somos el uno para el otro. Fuera de la ventana, el halo orbitaba lentamente, las luces se adaptaban al ciclo nocturno. Dentro de la pequeña habitación, los cuatro dormían juntos, seguros, cálidos y a gusto.